Muchas gracias. Sigue el delay. ¿Voy a seguir con delay? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ya estamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí es un tremendo honor. Dicen que los sueños se cumplen siempre. Y este es un sueño para mí. De verdad, de verdad. Tengo mucha sintonía con la Teletón y que me hayan invitado el día de hoy es simplemente un sueño cumplido. La creatividad no es un tema fácil y el delay tampoco. La creatividad no es un tema fácil porque es un tema que en los países subdesarrollados, porque se nos olvida que vivimos en un país subdesarrollado, siempre ha estado bajo la producción. O sea, el verbo producir ha sido primario en todo este tiempo antes del verbo crear. Algo que no pasa en los países desarrollados. Yo tengo la suerte de hacer clases en Dinamarca y la creatividad es parte desde que se levantan. Es parte del día a día y es una habilidad que tienen absolutamente entrenada. Absolutamente entrenada. Entonces yo quiero invitarlos a un pequeño viaje y voy a hacer un poquito de pasadología, tal cual como lo hizo Miguel hace un rato atrás. Tal cual como lo hizo Miguel hace un ratito atrás. Y les voy a pedir que se vayan a sus 2 años de edad, 2 años y medio. Regularmente uno no tiene recuerdos, pero te cuentan generalmente. Entonces uno arma una historia a través de las fotos o de los videos que pueden tener muchos de ustedes y reconstruye su propia historia que es justamente de esa edad. De esa edad. Hicieron el ejercicio, ¿no? Trataron de irse, ¿qué estaban haciendo? Imagínense físicamente qué estaban haciendo cuando tenían 2 añitos. ¿Dónde estaban? ¿Qué estarían haciendo? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio físico? Tratan de llevar la memoria ahí al pasado. Vamos a ver, y gran parte del contenido de lo que vamos a ver está en nuestro libro Liderazgo Creativo. Y voy a dejar de regalo una copia aquí, que va a ser para el premio de la trayectoria. Así que por lo tanto el librito se va a quedar aquí el día de hoy de manera física. Traje regalos para todos en todo caso, así que más adelante ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces vamos a construir esta historia en 6 episodios. Vamos a comenzar, si vamos a hablar de docencia y educación, para mí la educación, la docencia y el pensamiento creativo, que es mi tema, parte definitivamente en la casa, sin duda alguna. Y yo creo que muchos de ustedes han usado o usaron con nosotros esta palabra. ¿La recuerdan? ¿No rayes la muralla? Yo creo que más de alguna o más de alguno de ustedes llegó a la casa y se encontró con esto en algún momento. O algunos de ustedes se encontraron con esto ayer o por estos días podrían estar pasando este drama. Esto en creatividad se llama visual thinking, pensamiento visual, que es una habilidad muy importante del ser humano, pero que por alguna razón, desde primero básico, en Chile se comienza a disminuir y a coartar como si no fuese importante. Y ese es el primer warning que uno pone. El visual thinking es una herramienta tan antigua como es el ser humano y por alguna razón a alguien se le ocurrió que no era tan importante en el futuro, en nuestro futuro educativo. Cosa que no pasa en los países desarrollados. Yo que hago clases en escuelas de negocio, que es mi especialidad del último tiempo, uno a los daneses le hace hacer en posgrado un storytelling y todos se ponen a dibujar instantáneamente. Uno les pide un storytelling, un storyboard. En Chile, a mis alumnos de negocios de la Chile, por ejemplo, y se abanican. Y todos le empiezan a preguntar al otro quién es el que dibuja, porque parece que nadie sabe dibujar, lo cual es muy raro. Es como perder la habilidad de la escritura. Pero aquí es más raro aún porque ni siquiera seguimos entrenando la habilidad y no es importante o es menos importante. Tal vez alguno de ustedes se encontró con esto en la casa, un poquito más sofisticado. Siempre hay un niño o una niña un poquito más creativa en estos procesos. Y yo hace poco me encontré con esto en mi casa. Este es un caso real, traído acá. ¿Ubican Mampato? Hablaron del Icarito recién alguien por ahí en el pasado. Los que tenemos arriba de 50 años, el Icarito y el Mampato fueron parte fundamental de nuestro estudio, de nuestro aprendizaje. Fue parte de nuestra vida. Y yo soy tan fanático que hoy día compro los tomos. Y tuve la suerte de conocer a Oscar Vega en algún momento profesional de mi vida, y Oscar me regaló esa acuarela a mano, y siempre digo que es lo más valioso que hay en mi casa. Cualquier cosa no es tan valiosa como justamente esa acuarela original de el Mampato. ¿Pero por qué se los muestro? Por lo siguiente, porque estamos hablando de visual thinking en la educación. Porque voy llegando a mi casa y me encuentro con mi hija menor, mi quinta hija, rayándome el Mampato.
Entonces en ese momento uno podría decir, bueno, ¿y qué hago? Si yo enseño estas cosas, no puedo retarla. Y lo primero que te enseña la psicología, por ejemplo, es ponerse a la altura de ella. Eso es lo primario. Y en vez de retarla, preguntarle qué es lo que está tratando de hacer. Por eso les dije los 2 añitos, porque a los 2 años uno no habla todavía, balbucea, y la única manera que tiene el ser humano de comunicarse es a través de rayas. La expresión visual es clave en ese momento, y lo que hacemos muchas veces es coartamos o cercenamos la capacidad creativa de un niño o de una niña porque le decimos, no rayes la muralla. Y eso es muy raro también. O sea, vale más dinero la muralla que el desarrollo creativo de un niño, cuando sería mucho más fácil pintar la muralla de nuevo y que el niño en esta primera fase educativa, porque uno lo va direccionando, raye y se exprese, pero no coartar la expresión. Fíjense que esto pasa a los 2 años. Imagínense para un alumno de posgrado hoy día para mí, que no tiene la capacidad de expresarse de manera visual, o no se les ha dado las libertades o el espacio finalmente para poder hacerlo. Desde el comienzo de la humanidad, como vemos aquí en las cuevas de Altamira, es la forma en que el ser humano se ha comunicado, es la forma en que el ser humano ha dejado historia, es la forma en que el ser humano ha dejado huella. Y créanme que siempre va a ser más barato pintar la muralla que cercenar la capacidad creativa de un niño, quitando la primaria manera de expresión humana, que es justamente la visualidad, quitarle esa herramienta. Les quiero mostrar algunos datos duros para que vayamos entendiendo mejor esto del comienzo. Miren, esto se llama, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, es un estudio que hace el Foro Económico Mundial que proyecta las habilidades humanas o el trabajo humano, porque se llama el futuro del trabajo, se llama el estudio. Y se hace una proyección al 2027. Yo les voy a mostrar algunos datos del último estudio que está publicado. Por ejemplo, aquí están las top 10 skills on the rise, las habilidades con mayor potencial de crecimiento de aquí al 2027, o las que nosotros debiésemos preocuparnos de entrenar. Regularmente, las mal llamadas habilidades blandas, que aquí hay varios, hoy día nosotros estamos en un movimiento que les llamamos las power skills, porque para nosotros son habilidades poderosas, no son habilidades blandas, es todo lo contrario. Si se fijan, la creatividad está en el número 1. El pensamiento creativo es lo primero o lo primario que debiésemos estar entrenando. Lo acaba de decir Sam Altman. Ubican a Sam Altman, el CEO de OpenAI, de ChatGPT, de Sora y otra serie de recursos hoy día. Él dice que lo que nos queda frente a la inteligencia artificial es la creatividad humana. Lo dice él. Eso todavía está años luz de poder entenderlo desde la inteligencia artificial, que es la capacidad de crear. Por eso es tan relevante. Miren, otro dato. ¿Qué dice LinkedIn? Para el mundo laboral y para los alumnos que terminan pregrado y entran ya a trabajar, uno les dice, si no están en LinkedIn no existen. Y te dicen, ¿qué es eso? Bueno, es una red social, pero laboral. Y si no estás en LinkedIn, estás muerto o muerta laboralmente, porque no estás en visual. Miren lo que dice LinkedIn. Estas son las top 5 soft skills que más están necesitando las compañías por estos días. Y una vez más aparece en el número 1 la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y el manejo del tiempo. La importancia del time management. Que me toca escucharlo mucho en la generación Z a propósito, que suelen decirme que tienen serios problemas con la administración del tiempo. Entonces, es una habilidad que hay que entrenar, porque hay que educar de alguna manera para no entrar en ese ruedo. Este estudio acaba de salir también, que es el McKinsey Global Institute. McKinsey es hoy día la consultora o una de las 2 consultoras más importantes del mundo. Hace un estudio sobre el trabajo. Ellos hicieron una área de estudio, como una universidad en el fondo interna, también académica e investigación, y sacan este estudio de vez en cuando. Y fíjense en este que acaba de salir, está nuevito, miren. Si se van arriba, es la evolución del mix de las habilidades en el trabajo. O sea, supongamos, el estudio de este grueso, voy a tratar de hacer un resumen para poder entenderlo rápido. Estas son
el porcentaje de cantidad de horas en una semana que un profesional debe invertir o trabajar con esa habilidad. ¿Ok? Las que tienden a este celeste más oscuro son las más necesarias hoy día. Las que tienden al rojo son las que ya no interesa que ocupemos, porque ya hay una máquina o habría un elemento que estaría supliendo esa función. Esto es una proyección al 2030, Entonces, si se fijan, una vez más, en otro estudio, vuelve a aparecer la creatividad, donde dice que un ser humano promedio, en una semana de su trabajo, debería ocupar entre un 10 y un 20% de su tiempo en esta función o en este modo creativo, que es muy reflexivo, ¿ah? Para crear no hay secreto, entonces cada uno define a ver de qué forma hago las cosas de manera distinta, educo de manera distinta, enseño de manera distinta, y no solamente en el mundo laboral. Estas habilidades son muy aplicables también al mundo personal. Miren, y otro gráfico de este mismo estudio. Estas son las habilidades hoy día versus cómo se van a potenciar o cómo van a crecer en el futuro. En Europa, si nos vamos al cuadro superior, donde está prevalencia y crecimiento, ahí está. Y se fijan, una vez más aparece el liderazgo y la creatividad como dos elementos muy, muy importantes para los próximos años que se nos vienen, donde obviamente conocimientos avanzados de TI, de tecnología de información, es clave también. O sea, todos vamos a tener que volvernos más tecnológicos, además, o entender o aprender a ocupar las herramientas tecnológicas también de mejor manera. Y por eso nace Liderazgo Creativo, que es este librito que se va a llevar el premio a la trayectoria, donde se suma liderazgo y creatividad. ¿Y qué quiere decir? ¿O dónde está el centro del liderazgo creativo? ¿De qué se trata esto? Básicamente de estas tres letras que están acá. Estas tres letras significan adaptabilidad organizacional competitiva. O sea, cómo una organización puede adaptarse a los tiempos que está viviendo. Por eso que yo decía al principio que para mí era un sueño y un orgullo estar acá, porque yo que vi la primera Teletón por televisión y hemos visto cómo han sido capaces de adaptarse organizacionalmente a todo lo que nos ha pasado durante todos estos años, es notable. Esto es un caso. Y por eso insisto, el poder trabajar desde dentro ya los pone en un caso, porque han ocupado adaptabilidad organizacional competitiva casi sin darse cuenta. Yo creo que no es sin darse cuenta, ¿eh? Cuando uno escuchó las palabras de Miguel hace un rato, o del vicepresidente, nos damos cuenta de que hay mucho trabajo y hay mucha emoción detrás de esto que es muy relevante. La creatividad no se moviliza sin emoción. Yo todavía recuerdo mi primera clase de neurociencia, la profesora entra, clase 1, lo pasé muy mal en ese ramo, muy mal, un año. Nos hacía escribir un paper todas las semanas, casi me separo. Me quedaba hasta muy tarde escribiendo. Y yo me acuerdo que la Isabel Valdivia, que quiero mucho, por eso siempre la menciono, nos dice: alumnos, si no los emociono, no van a aprender. Venía llegando a Harvard. Si no los emociono, no van a aprender. O sea, la emoción es muy relevante para el aprendizaje. Es clave, es fundamental. Si no hay conexión emocional, no pasa nada. Uno no avanza, no progresa. Miren, aquí están los tres drivers del liderazgo creativo. A ver, hagan su propio auto-checklist. A ver cómo andan. Es necesario tener estos tres chips instalados. ¿Cómo andan con su creatividad personal? ¿Qué tan creativos son? ¿Cuándo hicieron la última cosa disruptiva creativa? ¿El último día, la última semana, el último mes, el último año? ¿Cuándo hicieron algo realmente disruptivo? Muchos se están riendo, yo no sé si fue muy disruptivo lo que hicieron o se están imaginando y volviendo a ese momento muy extremadamente disruptivo. ¿Cómo andan con la creatividad? La innovación es la que lleva a la práctica la creatividad. Lo voy a explicar en el siguiente diagrama. Y el liderazgo compartido es lo que permite hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Miren, el libro tiene unas ilustraciones adentro que resume cada capítulo. Entonces, en este resumen vemos estos tres drivers. Yo le voy a hacer un zoom, primero el de la creatividad. Le voy a hacer un zoom, pero mira, aquí está la creatividad, ahí.
¿Y qué es lo más relevante de este driver? Es la generación de ideas, esto que está acá abajo. El ser humano tiene la capacidad infinita de generar ideas. ¿Sabían eso, no? O sea, nos instalaron un cerebro que tiene la capacidad infinita de generar ideas. Por eso hay varios estudios que dicen que la gente creativa es más feliz. ¿Han visto un creativo o una creativa amargada alguna vez? ¿Han visto un creativo amargado? Y no tiene que ver con dinero, ¿eh? No. Porque los creativos generalmente, cuando enfrentan un problema, no tienen 2 o 3 soluciones para el problema. Pueden disparar en su mente 10, 20, 30. Y si uno está entrenado, uno dice, esto no es problema. Solo tengo que pensar creativamente cómo lo soluciono, porque tengo un cerebro que tiene la capacidad infinita de generar ideas. Ahora, con esas ideas no pasa nada si uno no innova. Ah, y aquí viene la clave, cuando uno dice, ¿ni qué es innovación? La innovación es quien implementa y hace carne una idea. Porque las ideas por sí solos, ¿saben cuánto valen? ¿Cuánto vale una idea? ¿Cuánto vale? 0, tal cual. Una idea no vale nada si uno no es capaz de hacerla realidad a través de la innovación. La innovación es lo que hace práctica la ideación y las ideas. Pero para que todo esto suceda, tiene que haber liderazgo compartido o liderazgo colaborativo, que es lo que vemos acá justamente. Y esto es muy difícil, porque es un proceso de influencia según el contexto. Es la capacidad de pararme en un contexto y hacer justamente que las cosas pasen, pero compartidamente. Ya se acabó esa época tal vez autoritaria. Ustedes tienen que hacer esto. Y cambió por nosotros tenemos que hacer esto. Y eso ya está instalado y funcionando hace rato. Y no es labor solo del líder, por eso hablamos que es un liderazgo compartido. Siempre hay alguien en algún momento que tiene que tomar y ser capaz de avanzar en ese liderazgo. Ahí están los 3 drivers de el liderazgo creativo. Y voy con el episodio 4. Liderazgo creativo en la educación universitaria. Aquí tengo muchos casos que les podría mostrar, así que hice un resumen fotográfico para que sea mucho más rápido y práctico, pero lo que sí les puedo decir y que también aparece más detalladamente en el libro, ocupamos esto que se llama dinámicas didácticas activas. Y la dinámica activa se basa en una cuestión humana que tiene que ver con el ritmo cardíaco. Número 1, hacer que los alumnos y las alumnas se paren del asiento. Eso es clave. Cuando uno se para del asiento y lleva la relación educacional a una relación activa, participativa y más bien horizontal, se acelera el pulso cardíaco cuando uno se para, llega más sangre al cerebro, llega más oxígeno al cerebro, el cerebro piensa mejor, está más activo, mucho más activo. Y yo para eso les traje muchas fotografías reales, son fotos tomadas con mi celular. Todas las fotos que ustedes van a ver son todos alumnos de posgrado de estos magísteres, del MBA, de finanzas, de salud. Aquí fue donde conocí a Miguel. Yo fui profesor de Miguel en su magíster de salud, capital humano, marketing, educación. O sea, hoy día el pensamiento creativo y las dinámicas didácticas activas permea toda la educación. Estamos partiendo, Esto todavía es un fenómeno de partida. Hay universidades que van más en avanzada que otras, o lugares como este, donde Miguel ha venido aquí justamente a traer este tipo de técnicas, como los post-it, como se reía justamente de cómo hacerlo. Pero lo hemos hecho acá. Aquí está la evidencia, porque si quisieran saber más qué cursos se hacen, dónde se hacen, de qué manera se hacen, en la Católica, en la Escuela de Economía de la Chile, en el Design Lab de la Adolfo Ibáñez, en la Diego Hortales y en la Universidad de Concepción. Y aquí, en este resumen muy rápido de fotos, van a ver de qué se trata una dinámica didáctica activa. Son distintas maneras en todas las líneas que yo les acabo de mostrar. ¿Ahí? ¿Lo conocen? Un alumno modelo y alumno destacado, además, en plena activación de un conocimiento. Esto no es roleplay ni es una actividad X, aquí estamos trabajando en un proyecto. Y como parte del proyecto justamente se hacen estas dinámicas didácticas activas que
permiten que la relación sea más horizontal, que la comunicación fluya de otra manera. Si se fijan en esta sala que está en la Finis, por ejemplo, las mesas son más altas para que los alumnos trabajen de pie. Justamente está diseñado el espacio para trabajar de pie. También hay que trabajar con los espacios y adecuar los espacios. Son mesas circulares para poder comunicarse, para poder hacer liderazgo compartido o liderazgo colaborativo. Aquí tengo a mis alumnos de la Escuela de Negocios haciendo un hermoso storyboard justamente para contar una historia, contar un proyecto o el final de un proyecto. Un poquito más de ideación. Esta es una sala de clases de la Escuela de Negocios de la Chile, que ya en Diagonal Paraguay tenemos 6 de estas salas, que son salas activas, donde tú puedes rayar hasta las murallas. Uno compra una pintura, pinta la muralla y la muralla se vuelve pizarrón. Entonces tú puedes rayar todas las salas y después borrarla. Así de simple. Entonces convertimos todas las murallas en pintura rayable para poder rayar y poder interactuar justamente con las salas. Las sillas cambian también, son otro tipo de sillas que permiten esta activación y esta participación. Y con esto ya voy a ir cerrando ya. Y voy a cerrar justamente con un pequeño regalo para todos y todos el día de hoy. Y tiene que ver con liderazgo creativo. La principal pregunta que uno se tiene que hacer para entrenar la creatividad, casi cuando uno abre los ojos en la mañana, es preguntarse, ¿y si uno debería tener tatuada esa pregunta? ¿Y si el y si genera pensamiento alterno? Si estoy en un problema o enfrentando una disyuntiva o algo, ¿y si lo hago de otra forma? Por ejemplo, yo les podría decir, ¿y si no llego hoy día a la casa? Me podrían pasar cosas buenas y cosas malas. Pero ahí es llevar el y si al extremo para quedarnos un poquito con ese y sí. Y quiero compartir con ustedes la importancia de la creatividad para innovar. La idea era, ¿y si llevamos liderazgo creativo a un audiolibro? Y ahí empiezan a aparecer los cocodrilos, ¿ah? Los gringos le dicen los sharks, los tiburones. Si uno dice algo y al tiro te critican o te cuestionan desde el que no lo ha hecho. ¿Les pasa eso, no? Y es muy raro, te dicen no te va a resultar. ¿Y lo has hecho? No, no lo he hecho. Entonces, ¿cómo vienes a cuestionar algo que no has hecho y decirme que no va a resultar si no lo has hecho? Es raro también. Eso es el y sí, a eso lleva el y sí. Y para eso hay que innovar. Entonces dijimos, ¿y si lo llevamos a un audiolibro? ¿Y si conversamos con Spotify para subir el audiolibro? Y de nuevo los sharks y los cocodrilos te pueden decir, Spotify te va a tomar en cuenta a ti, está en el último lugar del planeta, ¿a quién le importa? Claro, ¿qué? ¿A quién le va a importar? Y ahí fuimos patúos y a fines del 2019, justo ante la pandemia, conversamos con Spotify y después de llegar a un acuerdo y armar el modelo de negocio de cómo podía operar un libro, ellos convirtieron el libro en un disco. Pero no es que uno escuche canciones adentro, sino que hay un narrador que narra el libro y Spotify internamente lo va cortando en track de 4 minutos. Escuchar el libro dura 3 horas para poder entender cómo con creatividad uno puede insertarse o infiltrarse en un mundo. Entonces, como el modelo de negocio eran las canciones, ok, dividieron, el libro tiene 8 capítulos en análogo y en Spotify tiene 50 y tantos capítulos, porque son estos micro tracks en el fondo. Entonces, el regalo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que efectivamente el liderazgo creativo ya está en Spotify. Si quieren saber mucho más en detalle, parte de los contenidos que hemos hablado el día de hoy, simplemente entran a Spotify, ponen liderazgo creativo. Si alguien hace el ejercicio ahora, me avisa porque está súper bien rankeado. Uno pone liderazgo creativo y aparecen los primeros. Como primero, segundo, tercero, está súper bien. Así que es bacán. Uno dice desde Chile, y uno pone liderazgo creativo y va y lo dispara y lo tira. ¿Cómo les fue? ¿Les apareció rápido? ¿Sí? Mira, muy bien, súper. Ahí está. ¿Y le ponen un corazoncito ahí al librito? Mis 5 hijos se los van a agradecer si ustedes le ponen un corazón ahí al libro. Ahí está, este es un regalo
que queda abierto. Esto se llama gestión del conocimiento, se llama conocimiento abierto, también tiene que ver con conocimiento generativo, donde uno entrega este conocimiento justamente para que quede sin moneda de cambio alguna en el fondo. Y bueno, y con este episodio 6 y final, hablé en episodio del día de hoy, creo que no les conté porque soy podcaster también, me gustaba mucho escuchar y hoy día tenemos varios podcasts al aire, así que me voy a ir al último capítulo y volver a insistir que el liderazgo creativo, la educación, la docencia comienza en la casa. O sea, uno tiene que autoentrenarse como educador primero desde adentro. O sea, si voy a educar hacia afuera, en el mundo posgrado profesional, tiene que ocurrir hacia adentro también. Ahí está mi familia, mi mujer que me acompaña el día de hoy, es mi community manager el día de hoy. Muchas gracias, Pame, por haber venido, muy gentil. Ahí están mis 5 hijos y la chiquitita que está ahí, ella, la que me está mirando desafiantemente. Ella fue, pues. Oye, traje el libro, no se lo mostré, aquí está la evidencia. Aquí está el libro rayado. Ella fue la que lo hizo. Ahí está la culpable. ¿Se acuerdan que dijimos no rayen la muralla? Fíjense lo que hace la creatividad y el mundo, ¿eh? Miren, gracias al gentil auspicio de Samsung, les voy a mostrar un video en la misma casa donde me rayó el librito, miren. Este video es de hace un mes, es nuevito, ¿eh? Muy cortito. Miren. Esta tecnología se llama eBoard, es la pantalla recién llegada a Chile justamente, que no solamente es un Smart TV, sino que además te permite rayar, tomarle fotos, es una maravilla, así que sí, pueden rayar la pantalla ahora, no hay ningún problema, las pantallas sí son rayables. Bueno, muchísimas gracias, los invito a creangelizar, este es el verbo, este es mi propósito, esto es lo que me mueve en la vida y muchas gracias. Gracias, Leonardo. ¿Quién quiere utilizar?